Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, en este camino que estamos trazando por el arte, por la música, por las melodías, los cantos, subiendo hasta Dios, subiendo hasta Nuestra Señora, hasta las realidades celestiales. Hemos estado meditando durante estos días algunas músicas relativas, referentes, y hace unos días, hace unas 2 semanas, empezamos meditando un gregoriano. Si ustedes recuerdan bien, el gregoriano era el Victime Pascali Laudes, que es el himno propio, la secuencia propia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el programa anterior nos adentramos un poquito en una música un poco más elaborada, polifónica, con instrumentos, compuesta por el gran compositor George Friedrich Händel, que es el Aleluya de su oratorio El Mesías. El día de hoy quiero retomar un poquito el camino que estábamos trazando del canto gregoriano, también con una música muy específica, muy bella, sobre el tiempo pascual. Antes de empezar a describirla, antes de empezar a conocer su historia y todo lo demás, quiero que escuchemos un poquito estas melodías que ella nos trae y que nos ayudan, como les decía al principio, a trascender hacia el cielo. Es un canto gregoriano que se titula Regina Coeli. Regina Coeli, le dare alleluia, qui aqua in meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut vixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Las palabras Regina Coeli en latín significan reina del cielo. Y el propio título ya nos indica a quién está dirigida esta música. Esta oración, porque realmente antes de la música propiamente está la oración que se hace a través de este canto. Es una oración precisamente a la Santísima Virgen. La Iglesia, en su sabiduría perfecta, en su divinidad absoluta, en su inspiración del Espíritu Santo, creó este himno a través de las manos de un gran santo, que es San Gregorio Magno. Ahorita les hablaré un poquito de su historia, de la historia de esta propia música. Y en su sabiduría, les decía, quiso equilibrar las cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre los muertos en la resurrección deja como figura de realce al propio Jesucristo, por supuesto. Pero nosotros como católicos sabemos que al lado de Jesús siempre está María. Así como al lado de Jesús estuvo María en la cruz, como meditábamos hace unos programas cuando estábamos hablando del himno Stabat Mater, como bien recordarán los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en ese programa. Asimismo, ella acompañó a su Hijo en el dolor, lo acompaña también en el triunfo, lo acompaña en la resurrección. Entonces la Iglesia crea este himno llamado Reina del Cielo, como una especie de felicitación a Nuestra Señora, como una especie de regocijo que nosotros tenemos junto a ella, porque su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Él resucitó de los muertos. La felicitamos a ella porque evidentemente el triunfo de un hijo, es el triunfo de su madre. Eso creo que para todos nosotros es fácil de entenderlo. Cuando un hijo recibe un galardón, recibe un premio, evidentemente todos nos alegramos con esa persona, pero sobre todo se alegra su mamá. ¿Y por qué se alegra su madre de modo especial? Porque de alguna manera, como ese hijo estuvo tan íntimamente ligado a ella y está permanentemente ligado a ella, ese vínculo no se rompe nunca. Todo lo que le pasa al hijo de alguna manera repercute en la madre. Y de esa forma, nuestro Señor Jesucristo triunfando, hace que Nuestra Señora también triunfe. Y ella también merece la alegría, la felicitación, el aleluya, todo esto que se canta a nuestro Señor Jesucristo, ella también lo recibe. Y en este homenaje que se hace a la Santísima Virgen, en este canto de Regina Coeli se nos recuerda eso. Es interesante notar que el Regina Coeli sustituye durante todo el tiempo pascual a la oración bellísima del Ángelus. Nosotros sabemos que el Ángelus, instituido hace muchísimos siglos por un papa, en este momento no recuerdo quién fue el que instituyó el Ángelus, después les quedo debiendo el dato, el papa Benedicto XIV es quien instituye que el Ángelus sea reemplazado por el Regina Coeli en las horas en que se debe rezar, que sabemos que es sobre todo pues a mediodía y a media tarde. Esto fue instituido en 1742, imagínense, hace muchísimos siglos, y lo interesante es que el Papa Benedicto XIV determina
que esta oración sea hecha igual que el Ángelus, es decir, de pie y preferiblemente en coro, es decir, en conjunto de personas, no solamente individualmente, que ojalá pues se puede hacer perfectamente, si una persona está sola lo puede rezar así, pero si está en comunidad, idealmente se debe hacer con la comunidad. Y puede ser cantado o puede ser rezado, así también lo determina el Papa Benedicto XIV. Este himno tan bello, como les decía, fue compuesto por San Gregorio Magno. San Gregorio Magno creo que ya hemos contado aquí un poco su historia, ya lo conocen. De hecho, el canto gregoriano lleva su nombre en honor a este santo que fue quien lo recopiló, quien hizo la suma de todas las partituras que existían regadas por ahí en varios monasterios, compuestas aquí y allá. Él se encargó de recopilarlas, de crear un índice y de ponerlo en uso público de la iglesia. Por tanto, es a San Gregorio Magno que le atribuimos propiamente el canto, que lleva, como le digo, su nombre. Y San Gregorio Magno estaba un día, una mañana de hecho, haciendo una procesión en Roma. Y él era un hombre extremadamente penitente, hacía muchísimos sacrificios. Una de esas mortificaciones que le gustaba hacer era en estas procesiones andar descalzo, siendo papa. Imagínense qué bella dignidad y cuánta grandeza hay en este acto de humillación. Se descalzaba y hacía toda la procesión de esa manera, súper penitente. Pues muy bien, resulta que él estaba precisamente caminando descalzo en esta procesión en Roma y empieza a escuchar a los ángeles cantando. Y empieza a escuchar cantándoles la letra Regina Caeli letare alleluia, quia conmeruisti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum alleluia, gaude et letare Virgo Maria alleluia, quia surrexit Dominus vere alleluia. Y precisamente esta procesión era hecha en tiempo pascual, entonces tenía muchísimo sentido la letra. Evidentemente, posiblemente algunos de ustedes no la hayan entendido, tal vez otros sí. Ahorita les voy a decir la traducción, no vamos a adelantarnos todavía. También claramente existe un montón de atribuciones a este himno. Después se atribuyó al Papa Gregorio V, otros le atribuyeron a otros papas, a otros santos, pero la versión más verosímil es la que dice que San Gregorio Magno fue quien lo creó en esta inspiración, basándose pues en este himno que él escuchó místicamente del canto de los ángeles. ¿Qué dice la letra de este bellísimo himno que vamos a volver a escuchar ahorita en unos segundos, en unos minutos? Dice, Regina Caeli letare alleluia, Virgen María, Reina del Cielo. Virgen María no la menciona aquí, pero es Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Quia conmeruisti portare, aleluya, porque a quien mereciste llevar, aleluya, resurrexit sicut dixit, aleluya, resucitó según dijo, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Después, gaude et letare Virgo Maria, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, quia surrexit Dominus vere, aleluya, porque el Señor resucitó verdaderamente, aleluya. Muy probablemente ustedes ya pueden asociar con la oración que con certeza muchos de ustedes ya realizan en el tiempo pascual reemplazando el Ángelus. Ahí después de la oración vendría, después de estos versos que son uno dice la palabra y el otro responde. Entonces, Regina Caeli letare alleluia, dicen unos, y después responden los otros la parte que sigue. Entonces, bueno, importante recordar que después de estos versos viene una oración propiamente. La oración no se canta, no se suele acompañar en el canto gregoriano, pero es interesante conocerla. Entonces se las voy a decir aquí en español directamente, porque si se las digo en latín, pues no tiene mucho sentido. Entonces vamos a decirla en español. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dignaste alegrar al mundo, danos, te lo pedimos, que por su madre, la Virgen María, alcancemos la alegría de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Esto es lo que dice la oración. Ahí después vendrían 3 glorias, la salve, eso ya varía un poquito, pero bueno, lo básico es esto. Muy bien. Antes de seguir un poquito en la descripción de la historia, de la propia oración, de meditar un poquito en su letra, escuchemos nuevamente este bellísimo himno que es de pocos segundos y después no solamente nos vamos a quedar con esto, sino que vamos a escuchar algunas versiones muy interesantes. Bueno, antes de esto vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Un espacio donde la fe ilumina los grandes temas de nuestro tiempo. ¿Puede la tecnología convivir con la espiritualidad? ¿Qué nos dice la Iglesia sobre los desafíos del mundo moderno? En cada episodio abrimos un diálogo claro
y lleno de sentido católico sobre los temas que marcan nuestra época. Escucha, reflexiona y descubre cómo vivir tu fe con sabiduría, amor y firmeza. Haz clic y acompáñanos en esta travesía de luz y verdad. Porque no hay pregunta humana que no encuentre eco en el corazón de Dios. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, retomamos nuevamente nuestro programa Notas al Alma. Como les decía, entonces volvimos a escuchar ahora el himno Regina Coeli en su modo simple. Esto es interesante porque hay muchos cantos del gregoriano que tienen varias formas de cantarse. Es decir, la misma letra, pero cantado con una melodía distinta y sobre todo con un modo diferente. Este que acabamos de escuchar, es el modo simple. Está interpretado por algunos solistas del Coro Internacional de los Heraldos del Evangelio, en su rama masculina, residentes en Brasil. Este gregoriano está acompañado por órgano únicamente. Y como sabemos, el canto gregoriano está simplemente, compuesto de una sola voz. Todo el mundo canta la misma melodía. Esto aplica para absolutamente todos los gregorianos. Como es tan simple, pero a su vez tan bello, muchos compositores a lo largo de la historia quisieron hacer su versión del propio Regina Coeli y crearon múltiples versiones. Por ejemplo, grandes compositores como Tomás Luis de Victoria creó una antífona que tiene 8 voces y órgano. Claudio Monteverdi, también un compositor importantísimo, compuso un motete para 3 voces y órgano de esta música. Antonio Vivaldi, conocidísimo compositor que escucharemos posteriormente aquí en este programa de Notas al Alma, creó una antífona que tiene incluso instrumentos, tiene trompetas, cuerdas, en fin, es una versión muy bella. El gran Mozart, que creo que todos ustedes conocen, no solo creó una, sino creó 3 versiones del Regina Coeli. Johannes Brahms, otro compositor que de hecho vamos a escuchar hoy la versión de él, les adelanto un poquito, que se llama Don Pedro de Cristo, un compositor más o menos contemporáneo con Tomás Luis de Victoria, es decir, estamos hablando del Renacimiento, inicios del siglo XV, finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, a lo largo de todo el siglo XVI. Muy bien, todos estos compositores se inspiraron en este canto y crearon obviamente versiones muy complejas, muy bellas también a su vez, pero sigue, a pesar de existir todas estas versiones, la versión gregoriana en su modo simple sigue siendo la más escuchada, la más cantada y sobre todo la más rezada, porque es la que más facilita la oración. El canto gregoriano tiene esta grandísima ventaja de que pone la letra por encima de la música, de manera que la música no sea una distracción para la letra de la propia música y nos ayude mejor a meditar pues todas las palabras que esta música dice. Ya escuchamos lo que significan las palabras que estamos pronunciando al cantar esta bellísima música y es una melodía bastante simple. Aquí les invito a todos ustedes a que si tienen la oportunidad la escuchen varias veces y con eso incluso la pueden ir memorizando para cantarla en su día a día, incluso cuando les llegue la hora de rezarla a mediodía o a las 6 de la tarde. Es una bonita forma de hacerlo también cantándola, ¿por qué no? Entonces ahí queda hecha la invitación. Ahora quiero invitarlos a escuchar otra versión gregoriana, pero como les decía es una versión diferente. Esta versión se parece un poco porque la tonalidad es semejante, están ambas en fa mayor, interpretadas en fa mayor, solo que este modo que vamos a escuchar es un modo que se llama solemne. Tiene más notas, más melismas, más neumas se le llama propiamente a las notas musicales dentro del gregoriano, las figuras que acompañan, digamos, cada sílaba, cada parte del canto gregoriano se le llama neuma. No vamos a entrar aquí en detalles técnicos sobre los neumas, cuál es cada uno, no, eso no, en este momento creo que pues no nos interesa mucho, pero sepan que esta tiene más notas, vamos a decirlo de una manera pues mucho más simple, pero la letra es exactamente la misma. Esta versión que vamos a escuchar es interpretada por el coro de la abadía de Clairvaux, de Claraval, la abadía que fundó nada más y nada menos que San Bernardo. Como recordaremos, San Bernardo de Claraval, de ahí su nombre, era un monje cisterciense que vivía en el monasterio de Citeaux, ubicado en Francia, y fue enviado por su abad San Esteban Harding a fundar en Claraval, que era un valle realmente muy feo, era un valle pantanoso y tal, fundar un monasterio de los cistercienses, él como abad, y con varios monjes, creo que eran más o menos unos 30 o 40 monjes que fueron a fundar este bellísimo monasterio que hasta hoy existe
y es bellísimo, es uno de los monasterios más hermosos en materia arquitectónica y sobre todo en materia histórica. Todo lo que hay detrás de él es una cosa impresionante, muy muy bella. El nombre de hecho de la abadía completo es la Abadía de San Mauricio y de San Mauro de Claraval. Estos dos santos eran evidentemente patronos pues, de la comunidad de los cistercienses y de ahí este nombre. San Bernardo y sus monjes cantaban gregoriano muchísimas veces durante su día y por supuesto acompañaban no solamente el día a día, sino sobre todo los momentos de oración, las santas misas, los momentos litúrgicos así más especiales. Y este Regina Coeli se especializó muchísimo siendo cantado allá. En general el canto gregoriano cantado por los monjes de Claraval, uno sabe que es una versión bella, una versión trascendente, algo que nos puede ayudar mucho a la oración. Entonces es la versión que les quiero compartir hoy. Esta tiene la particularidad que a diferencia de la versión cantada por los Caballeros de la Virgen, el coro nuestro de los Heraldos del Evangelio, los Caballeros de la Virgen, no tiene órgano, no está acompañada por ningún instrumento, son solo las voces, lo que le da también una solemnidad muy muy grande. Entonces escuchemos esta bellísima versión de la Abadía de Claraval. Bueno, acabamos de escuchar esta versión solemne del Regina Coeli, muy muy bella. Es interesante también notar que estas versiones, sobre todo esta versión solemne, no tiene autoría. La anterior dijimos que es atribuida al Papa San Gregorio Magno, aunque de hecho la melodía no se sabe quién la compuso. Eso sí permanece en el anonimato, como la inmensa mayoría de los cantos gregorianos, lo que le da aún más belleza por ese lado de misterio y de humildad también de parte de los compositores que quisieron que su música trascendiera por encima de la propia fama personal, que fuera la música la que quedara el mensaje y sobre todo la oración que viene a través de ella. Les había dicho que les quedaba debiendo el dato del origen del Ángelus, pues aquí se los tengo. La redacción de la oración del Ángelus tiene una atribución al Papa, al Beato Urbano II. También hay algunos que se le atribuyen al Papa Juan XXII, pero la más segura es la que les decía antes, del Beato Urbano II. Y lo interesante es que no fue la propia Iglesia la que instituyó la costumbre de rezarla 3 veces al día, porque normalmente se debería rezar 3, no 2 veces al día, sino 3, a las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Solo que lo habitual en nuestro día a día es rezarla casi siempre a las 12 y a las 6. La costumbre, como les decía, de rezarla 3 veces al día es de un rey, es del rey Luis XI de Francia. En 1472 él lo dispuso así en su reino y de ahí se extendió a la cristiandad entera. Ahí les queda el dato. Y bueno, el Ángelus lo pasaremos a describir de pronto en algún momento, solo que curiosamente las palabras del Ángelus no se han musicalizado tanto como las del Regina Coeli, pero eso es otra historia. Vamos a volver aquí a nuestra oración que estamos meditando, el Regina Coeli, y vamos a pasar ahora a escuchar otra versión, y una versión un poquito especial. Y con esto también quiero introducirlos un poco en este mundo de la polifonía. Les hablaba un poquito de esto cuando describíamos el Aleluya, de Händel, y hablábamos del cuando se mezclan varias voces y empiezan a hacer acordes melódicos y todo esto. Eso ya es polifonía, solamente que el Aleluya tiene
una complejidad mayor por ser acompañada por instrumentos musicales. Hubo y existe aún la costumbre de que haya muchos coros polifónicos a voces mixtas o a voces iguales. Voces mixtas y voces iguales se diferencian es porque las voces mixtas son las voces agudas, casi siempre cantadas por mujeres o por niños, intercaladas con las voces graves, que son soprano, alto, tenor y bajo, serían las voces habituales, aunque a veces hay más voces, la voz del mezzosoprano, la voz del barítono, son voces que se agregan a un coro polifónico. Y el coro polifónico a voces iguales está solo compuesto o por voces altas, es decir, o mujeres o niños, o solamente por voces masculinas graves, lo que serían tenores, barítonos y bajos para el caso de los hombres, y sopranos, mezzosopranos y contraltos para el caso de las voces femeninas o de niños. Muy bien, esta polifonía, la polifonía, tiene una historia antiquísima. Empezó hace muchísimos años, muchísimos siglos ya. No se puede decir con exactitud en qué año empezó o quiénes fueron los primeros compositores, ya que muchos de ellos se basaban en las melodías gregorianas y empezaban a poner una voz más en medio de esa melodía. Después otros empezaban a poner dos voces y así poco a poco le empezaban a agregar más voces y más voces a las melodías ya conocidas. Tanto el canto gregoriano, estamos hablando obviamente de música sacra, pero evidentemente el polifónico se extendió a otros aspectos de la música. Y empezaron a mezclarse las voces y crear melodías realmente muy bellas. Pero siempre, afortunadamente, la inspiración más importante y más numerosa, en cuanto a composiciones se refiere, son las de música sacra, son las de música de la iglesia, música de oración. Y como también tuve oportunidad de decirles hace poco, el Regina Coeli no fue la excepción, tiene muchísimas versiones cantadas en polifonía. Vamos a escuchar una de ellas especial. ¿Por qué es especial? Porque fue compuesta por un compositor portugués que se llamaba Pedro de Cristo. Él era un maestro de capilla, un polifonista del Renacimiento, nació en 1545 y muere en 1618. Ambos sucesos, su nacimiento y su muerte, se dan en la ciudad de Coimbra, en Portugal. Es uno de los más importantes polifonistas de los siglos XVI y XVII. Realmente su obra es impresionante, es enorme y diría yo, la inmensa mayoría, si no es la totalidad de sus obras, son de música sacra. Tiene muchísimas obras muy conocidas en el mundo de la música clásica, en el mundo de la música polifónica, pero este Regina Coeli es especialmente bello. Está compuesto para 4 voces, para soprano, contralto, tenor y bajo, y vamos a escuchar una versión muy especial también. Es una versión grabada por los Caballeros de la Virgen en su coro nacional de Brasil. Es un coro que solamente tiene sede en Brasil y es de la sede de formación, es decir, este coro que va a cantar este bellísimo motete, está compuesto solo por niños y hombres pues ya adultos, es decir, solo vamos a escuchar voces masculinas, pero lo interesante de esto es que las voces de los niños son voces agudas, entonces es una versión realmente muy bella y que no quería dejar de compartirles hoy. Entonces pasemos a escuchar ahora esta versión y después empezamos también a describirla un poquito para que pues todos ustedes puedan tener una idea más grande, más completa de ella.
cómo es bella la música realmente. Es una manera muy fácil, muy sencilla de subir, de trascender hacia el cielo. Estas músicas polifónicas, estos gregorianos, cómo nos ayudan realmente a pensar cómo será el cielo, ¿no? Podemos imaginarnos a los ángeles cantando a Dios, las glorias de Dios, las glorias de María durante toda la eternidad, con ese amor, con esa devoción que solo el cielo tiene, por ver directamente, ya con todas las posibilidades, en toda su amplitud, las realidades más hermosas de nuestra fe. Entonces, estos cantos polifónicos, estos gregorianos que estamos escuchando, específicamente este Regina Coeli, cómo nos ayudan, cómo nos facilitan el camino hacia el cielo. Es una cosa muy bella. No podemos dejar de pensar en eso al escuchar estas músicas, que son melodías, son sonidos tan hermosos, tan trascendentes, tan diferentes a la cacofonía del mundo actual, al ruido incesante de la modernidad y de la agitación de nuestra vida contemporánea, ¿verdad? Nos sacan como de todas estas realidades que nosotros vivimos. Si ojalá de verdad, todos nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir en este estado de espíritu, permanentemente compenetrados, permanentemente elevados a través de esta música, de estas melodías, de estos sonidos tan bellos. Sería una manera muy fácil de hacer oración constante. Muy bien, ya estamos muy cerca de terminar este programa y antes de concluirlo, quería dejarles un dato muy interesante sobre la propia oración del Regina Coeli. Evidentemente, como muchas otras oraciones, esta oración del Regina Coeli en específico tiene un beneficio de una indulgencia. Antiguamente, la oración del Regina Coeli, como muchas otras oraciones, tenía el beneficio de una indulgencia incluso plenaria, que se daba una vez al mes en el día de la elección que la persona quisiera. Esto fue instituido por el Papa Benedicto XIII. Y no solamente la instituyó para la oración del Regina Coeli, sino también del Angelus. Quienes hubieran rezado esta oración devotamente por la mañana, al mediodía y por la tarde, cuando sonaran las campanas de la iglesia, si hubieran rezado esta oración, recibían la indulgencia plenaria, habiendo obviamente cumplido las condiciones para ella, habiéndose confesado, habiendo comulgado, habiendo rezado por las intenciones del Papa, unas ciertas oraciones, y habiendo huido de toda ocasión y de toda apetencia de pecado, incluso venial. Estas normas aplican en las indulgencias hasta hoy, por supuesto. Claro que después, con el tiempo, estas condiciones cambiaron un poco, se facilitaron un poco para que todas las personas pudieran acceder a estos beneficios espirituales de las indulgencias. Y finalmente hubo una reforma del Papa Pablo VI en 1967 que ya modificó un poco la indulgencia del Regina Coeli y del Angelus, específicamente estas dos oraciones. De muchas otras se modificaron claramente, pero pues el tema que nos compete es este. Y la modificación fue que ya no era una indulgencia plenaria, sino una indulgencia parcial. Pero se puede conseguir de una manera mucho más fácil. Entonces, pues tenemos la oportunidad, está en nuestras manos, recibir una indulgencia parcial cada vez que rezamos devotamente esta oración. Entonces hagámoslo con mucha frecuencia, no solamente durante el tiempo pascual, podemos rezar esta oración también cuando queramos. Obviamente el Angelus es el propio de cuando no es tiempo pascual, claramente. Fue una alegría enorme acompañarlos en este programa Notas al Alma. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.